Bienvenidos al capítulo 54 de Alfor Podcast. En este caso estamos hablando con Lucas de nuestra experiencia en la Alpha Dark Cup. Lo bueno, lo mejorable y todo lo que tuvo el evento desde el punto de vista de un coach, un atleta, un organizador, un juez. Vamos con ello. Buena gente, bienvenidos al capítulo 54. 54, ¿no? Sí. Pido disculpas de antemano porque tengo tos y tengo mocos. Yo Pero también. bueno, Estamos bien. Tommy se va a tomar el trabajo de cortar cada tosida mía y cada zona de boca. Así que La bueno, bola. no. Hoy vamos a estar hablando, a mí me gusta ser sincero con el público, vamos a pseudo improvisar, como siempre o casi siempre, pero vamos a estar hablando un poco de la experiencia Alpha Dark Cup 2 o Alpha Dark Cup 2026. Bueno. Hablamos un poco de la experiencia personal, qué vivió cada uno, cómo lo vivió cada uno, y vamos a tratar de tocar el tema del rumbo del street lifting argentino de acá en adelante, porque es innegable que hay un punto de inflexión desde el 2025 que nace la Alpha Cup en la historia del street lifting argentino. Cualquier lifter de acá, del RM que esté medio metido en el ambiente, se da cuenta de eso, de que las cosas cambiaron y se sostuvo en este 2026 con este torneo que hubieron, no sé si lo reconté bien, pero creo que hubieron entre 8 y 12 atletas descalificados seguros, Por lo menos, sí. cosa que no pasaba. Y ahora está empezando a pasar, en parte por las exigencias, estamos subiendo un poco el estándar, la vara, como le quieran decir, y se está transformando más en lo que tiene que ser el street lifting, que es un deporte de fuerza. Así que, bueno, ¿querés hablar de tu experiencia, de cómo la viste? Vamos a poner un poco de De... contexto, primero que nada. Yo en esta edición fui como coach únicamente, llevé a 7 de los chicos del equipo y vos, Luqui, estuviste como coach, juez y coorganizador Sí, y atleta. y atleta. Hizo un par de cosas, Luqui. Así que Dormí 2, 3 horas. yo Creo que también. eso es lo que me dio dolor de cabeza toda la semana. Y puede Una ser. cagada palo bárbaro. Pero bueno, Sí, sí, puede ser cosa. Yo el lunes me levanté, estaba así, boludo. Vos encima el lunes te levantaste porque tenías que ir a las 8 de la mañana a laburar. sí, llegué, sí, sí, sí. Yo salía de No, la pará, cama y el el lunes, lunes boludo. fui a la tarde a laburar. El lunes, o sea, yo trabajo a la tarde, pero el lunes fui igual un rato a la mañana por si había que terminar de ordenar algunas cosas. Claro. Pero nada, había que subir 2 cajones y bajar un par de cosas. Claro. No, la verdad la experiencia del evento estuvo muy bueno. No fue muy diferente al anterior a nivel organizativo. Hubo varias cosas que considero que se hicieron mejor. Y los estándares de joseo sí fueron más estrictos. Pero como entrenador, la verdad que estuvo todo, era un evento predecible. ¿A qué me refiero? La gran mayoría de veces en las competencias hay cambios de último minuto. Entonces, el entrenador siempre busca que el atleta esté lo más tranquilo posible, entonces trata de decirle, bueno, para dónde ir, qué hacer y todo esto, para que el atleta no se coma la cabeza al pedo. Sobre todo el atleta principiante, que yo tenía varios chicos que ninguno de los que llevé era su primera competencia, pero había varios que era su primera competencia conmigo o que era su primera competencia en una competencia de ese calibre. O habían competido en algún regional, en algún pueblito, algo más tranqui, y de la nada se Claro. fueron a la Alfa Dart, que fue una competencia a nivel organizativo y a nivel de atletas, es otra cosa. No es lo mismo con regiones ni en pedo. Entonces estaban medio nerviosos, no sabían para dónde ir y todo esto. Y el hecho de que el evento sea predecible, que sea estable, que tenga un buen ritmo, como entrenador es un golazo. Porque ya podés hacer los cálculos mentales, ya podés decir, bueno, la tanda dura tanto, esto está haciendo así, esto está haciendo así que seguramente en media hora va a pasar esto y esto. Entonces vos haces esto, vos haces esto. Y está bueno en ese sentido porque es mucho más fácil de visibilizar. Además del tema de que cosas estúpidas, pero que muchas veces no se suelen tener en cuenta, una zona de calentamiento con sus buenos kilos, una buena organización, el hecho de que tenés un pibe, que parece una pelotuda, pero tenés un pibe en la zona de calentamiento diciéndote, bueno, después vas a vos, después vos, ta, ta, ta. Son cosas que le dan Creo que, seguridad al evento. creo que arriba quedaron no tantos kilos como me hubiese gustado. Estaban la Arriba no había mayoría de kilos. pero están lo suficientes. Arriba tenías los discos de 20, que ahí tenías fácil 150, 200 kilos. Tenías un par de discos de 15 y tenías los bumper. Para calentar para Sí, y dominadas, más que creo necesario. que habían 4 rojos, creo, Me arriba. parece que sí, había un par rojos, dos seguros, cuatro no estoy seguro, dos seguros, y había los de 15. Y para más Sí. era mucho más, no necesitabas para calentar, y para las dominadas tampoco mucho más.
Sentadilla, los algunos fondos después se calentaban calentaban. arriba, pero después fondo de sentadilla generalmente se calentaba abajo. Sí. Y abajo sí había una banda de kilos. Abajo tenía 500 kilos todo disposición. Era, Sí, sí, más o menos. vengan todos al... Porque claro, está planeado para que fondo y sentadilla sea más que nada abajo el calentamiento. Claro, sí, sí, sí. Así que bueno, ¿Vos qué onda? excelente. ¿Cómo estuvo eso? Eh, El Qué tercer loco día. haberlo vivido de tantas posiciones, tipo, tanto como organizador, juez, coach y atleta. La verdad que he hecho pelota. Pero muy contento, la verdad. Hay puntos que voy a ir tocando a lo largo del capítulo que considero que, bueno, tiene puntos positivos a favor, cosas que me gustaría cambiar, cosas que vamos a incluir más adelante como spoiler, y después hay cosas que directamente me parece que estuvieron un poco mal y que sí o sí vamos a tener que mejorar para el año que viene. Primero que nada, como atleta, primero que nada estoy recontra agradecido, tanto con los chicos de Alfa como con todos los atletas que se presentaron, todos los espectadores que fueron. Rondamos las 200 personas, si no me equivoco, 200 y pico, porque hubieron como 150 espectadores, más 45 atletas, 44, ponerle que uno faltó o dos, y después todo el staff, éramos prácticamente 200 personas. Em, Así que bueno, fue un eventazo de la puta madre, estuvo a la altura, a nivel estándar, a nivel atleta, claramente casi dobló al año pasado. Yo creo que el levantador que no se pudo terminar de abatir capaz fue del año pasado Nahuel Tarzano. De resto este año hubieron bestias. Gonza Caballero sigue teniendo el récord de total de la menos 66 porque con su sentadilla creo que le sacaron los récords. Sí, le sacaron los récords de todo. Nacional de fondos no se lo sacaron, pero Gera le sacó el alfa récord de fondos. Después de Macelapi dominada se lo sacaron. Y la sentadilla, la ventaja que le saca todavía a Gonza al resto de sentadilla Y es Gonza que tiene gamba 80, una cosa así. 165 oficializó, pero entrenando ha tirado casi 180, 170 y algo habrá tirado. Eh, ¿Y qué tiene Gonza? No es malo en Macelap, no es malo en dominadas, no es malo en fondos. Es un atleta parejo con Y de una sentadilla destacable. es Tarzano de las Entonces, 6, básicamente. exactamente, es una bestia la 6-6. Por más de que le saquen esos récords, sigue siendo un atleta tan completo y tan fuerte en sentadilla que claramente en total los hace pelota todavía el resto. Y bueno, Gonza después, chabón, es una máquina. En un momento estaba cargando, no tenía por qué cargar. Y le dije a Tomiche que no cargue Gonza. Un apasionado total por el entrenamiento de fuerza, por el deporte de fuerza Gonza. Y nada, felicitarlo porque la verdad después es una máquina. Y claramente lo quiero tener para el año que viene, aunque me gustaría que compita también. Que trate de luchar, recuperar algún récord. Más que nada fondos, a ver qué onda. Y bueno, eso. Después, sí, lo que se vio es que el nivel subió muchísimo en los atletas. Es lo que hablábamos. Hubieron animaladas, literalmente. Es lo que hablábamos en los Eh, últimos días. Los récords nacionales que se hicieron en el anterior alfa, casi todos se rompieron. Y no es que se rompieron por 0.25, hay algunos que se hicieron mierda, hay algunos que el Open era el récord del año pasado. sí, tal cual. A nivel de fuerza, el nivel subió una guasada en menos de un año, porque el anterior alfa fue hace 6 meses. Sí, sí, sí. Bueno, en mi categoría, el fondo y la sentadilla ya arrancaron rompiéndose por diferencia de kilos. ¿No? Yo como atleta personalmente lo viví exigido porque el sábado tuvimos que correr todas las máquinas, se nos cortó la luz el sábado y seguíamos corriendo las máquinas y corriendo todos los kilos que hay que desplazar. Porque si una persona va hoy a Panther a entrenar y va a la Alfa, no reconoce el gimnasio prácticamente, Claro. de cómo están acomodadas las cosas. Son muchos Claro, kilos que es una desplazamos. locura que no cierren el lunes, por lo menos a la mañana, para acomodar. Claro, tal cual. O que el sábado no cerremos antes, tipo nosotros respetamos el horario de trabajo. Porque claro, obviamente el cliente de Panther no tiene por Sí, qué obvio, obvio, obvio. sacrificar días de entrenamiento por un torneo. Obvio, obvio. Entonces tratamos de que ese hueco que queda el sábado a la noche y todo el domingo
hagamos todo lo posible. Tipo, que quede. Aparte, por suerte, otra cosa que quiero agradecer. Eh, el sector espectadores siempre hay un poco de yerba tirada. Creo que eso no se va a evitar en ningún evento. Pero la verdad los atletas fueron, el año pasado también lo fueron, y este año fueron muy limpios, chabón. Casi no encontré mugre en el piso, y magnesio había en una parte que se había caído nada más. Claro. Después el resto estaba, chabón, estaba muy limpio, además de que barrimos, ¿no? Pero Además de así que muy limpiamos. bien eso. Acá palito para el powerlifting, los torneos de power, nada que ver. Entre el magnesio, el talco, toda la porquería, es un quilombo. Debe ser imposible limpiar un gimnasio después de un torneo de power. Pero bueno, y por cierto creo que se vienen cositas por el tema, pero bueno, después se van a estar anunciando. Solo lo van a saber quienes vean este capítulo. Bueno, entonces el sábado corrimos todas las cosas, voy a contar toda la historia. Y claro, yo llegué hecho pelota, aparte yo ya me estaba empezando a congestionar. Eh, con el pectoral con tendinitis, después llegué a mi casa, me dormí, llegué tardísimo encima, no me acuerdo qué hora llegué. Y terminé durmiendo 2, 3 horas, no me podía dormir y al día siguiente me tenía que levantar temprano para ir a abrir, acomodar, encender las luces, abrir las ventanas, todo. Y pesar a los que faltaba pesar, medir las alturas del rack, porque el combo rack lo tuvimos recién el sábado a la tarde. Entonces la mayoría de atletas no estaban medidos. Todo lo que fue pesaje y todo lo que fue medición de altura del rack se agilizó muchísimo por el hecho de que los atletas, la mayoría de atletas decidieron ir el sábado a pesarse. Eso lo agradezco y espero que siga siendo así, porque posta que El año nos pasado hizo agilizar también bastante. muchísimo. Claro, el primer plataforma lista, que era como a las 8 y algo, 9 creo, se hizo mucho más rápido gracias a que los atletas se pesaron la mayoría el día anterior. Eso fue muy rápido. Tommy estuvo a full, obviamente, todo el evento. Y bueno, yo como atleta lo vi un poco cagado a palo, pero la idea era no parar. De hecho, no desayuné antes de ir al torneo. Comí un alfajor en todo el día y tomé Monster, creo. Muy mal, pero bueno. Sinceramente, en cuanto a mi rendimiento, puedo entender que no rendí como me gustaría por lo del pectoral, pero sé que estoy para más de 400 de total. Si estuviese bien descansado, si fuera un torneo al que voy directamente solo a competir y preparado para ese torneo. Em, Así que bueno, sé que estoy a... O sea, como atleta me quedé un poco con la espina de oficializar 400 de total en un torneo, que estuve en 397 y medio. Y sé que estoy para más que 400 aún. Entre el muscle up, la dominada del fondo. Y te diría que capaz la sentadilla también. Así que bueno, eso. Después qué locura los tirones de mi categoría. Mi categoría, chabón. La menos 73. Se fue a la Una mierda. locura. Este año Se se fue a fue la mierda. show. Sí, no, estaban sacados los Los videos. récords del año pasado, pero fueron total, absoluta y banalmente arrasados. Sí, Fue sí, no se increíble. podía creer. Hubieron dos descalificados en mi categoría, creo. Sí, vamos a explicar un poco eso. Porque solamente cuando dijiste, hubo 12 descalificados, la gente dijo, no, ¿cómo? La descalificación se da cuando el atleta blanquea uno de los 4 levantamientos. O sea, no puede levantar, no puede meter un solo movimiento válido de cada uno de los intentos. Por ejemplo, metió las 3 sentadillas llanuras, las 3 más las planuras, etcétera, etcétera. Cuando pasa esto, depende del torneo, en algunos torneos automáticamente ya no puedes seguir compitiendo, en otros, como es en la alfa, podés seguir compitiendo, pero está fuera de la clasificación, está fuera del podio y está fuera del ranking. Entonces, ¿qué Claro. pasó? Los estándares técnicos de uno y del otro aumentaron muchísimo. Entonces, los más que antes se dejaban pasar, sobre todo el más voy a destacar esto, este año ya no. Entonces, la cantidad de más nulos que hubo fue una guasada. O sea, estamos hablando de que a ojo hubo arriba de un 50% de levantamientos nulos en el Master, más o menos. Lo cual es demasiado. Calculen que generalmente el promedio de levantamientos nulos en un torneo a nivel internacional, si no me equivoco, ronda entre los 20 y 30 aproximadamente. Claro. Y un 50 es una guasada. Pero eso también nos deja ver que el estándar del atleta argentino en cuanto a técnica, generalmente era una cagada. Entonces, generalmente se Sí, el dejaba pasar. famoso, ¿Cómo? el famoso fútbol muscle up del que nos tentábamos por allá por mitad de año, hace 2 años, Sí, yo lo que puse se lo dejaban tipo pasar. un hijo de puta, pero porque se pateaba mucho. Había Sí, técnicas sí, que
no eran válidas y se dejaban pasar. O el filtro para decir que no era válido era mucho más suave. Ahora, cuando se puso mucho más rígido eso, empezó a aparecer estas cosas. Que es que de la nada hay mucha gente con levantamientos que consideraba válidos que eran nulos. Perdón. Y eso termina en mucha gente que blanqueó. Creo que no. Va, no sé. Yo, por ejemplo, tuve un par de amigos que blanquearon. Tuve dos o tres. Que blanquearon dos por Muscle y uno por la sentadilla. Y estuve con dos que estuvieron peligrosamente cerca de blanquear. Con eso que hasta el tercer intento de Muscle no vimos una luz blanca, casi nos cagamos las patas. Pero, ¿por qué? ¿Pateó? Por patada y porque él se acerca mucho a la barra, entonces terminaba tocando. Ah, Entonces, estábamos con un cagazo. Cuando entró fue tipo, sí, la concha de su madre. Porque sí, si no, primer torneo del muchacho en años y lo descalifican en el primer movimiento, te quiere matar. sí, sí, sí. Me encanta la tranquilidad de Nelson, sinceramente. Nelson no le importa nada. Está chota, que se lo que era. No, sí, 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 me encanta. Em, Creo que quedó, ¿qué quedó? Cuarto Nelson, Sí, quedó como cuarto en su categoría. quedó cuarto. Andy Ledesma que llegó y de repente rompió todo. Mal, fenómeno Andy. Un capo. Bueno, sí, básicamente lo que vos decías. Los estándares competitivos en Argentina venían siendo bastante, bastante deplorables. Más que nada, más con el Muscle Up, como decís vos, capaz la dominada y el fondo, em, como siempre se compitió Classic, ya estaba más pulido, más aceitado. Eh, y la sentadilla un poco lo mismo. No hubieron tantos nulos por sentadilla. Sí volví a renegar yo como juez con la sentadilla. Y otra cosa que hubo, que esto no es culpa de los atletas, es culpa de la organización, es que se dieron algunas sentadillas válidas que sinceramente o son polémicas o no debieron haber sido válidas. Claro. Eso era uno de los puntos malos, uno de los puntos en contra del torneo en sí. Que para el año que viene quiero cambiar y ya estoy pensando cómo hacerlo. Ya estoy pensando en gente que me pueda ayudar. Porque hay un error que se tiene con el street lifting, al menos el street lifting que considero que vos y yo seguimos la línea del street lifting como deporte de fuerza, como deporte independiente que es. Muchas veces se está mirando bajo un ojo de, no sé, de deporte bello. No te diría bello, porque si fuera por eso la sentadilla sería ATG, ¿entiendes? O barra alta. Pero muchas veces se tiene el ojo la perspectiva calisténica para percibir el deporte de fuerza. Y no se Claro. trata de eso, es un deporte de fuerza. ¿Se entiende? Se le termina dando atención a otras cosas que no tienen nada que ver con el reglamento, capaz, o con la base del reglamento, que es lo más importante. Y eso pasa para todo, ¿sí? O sea, Eso pasó con varios concentrarlo. movimientos, con situaciones que hubo con el tema del jueceo. Que había a veces confusiones, como un par de veces que yo me tuve que acercar con el tema de los jueces y preguntar porque a veces daban por cosas que no necesariamente están en el reglamento. Después revisaban y es tipo, no, tenés razón, listo, ya está, se corregía. Pero, o pueden ser nociones de anteriores reglamentos de otras competencias, Ujú. o nociones que no necesariamente están en el reglamento, pero el juez consideraba que se tendría que hacer así el movimiento. Ah, pero tú ves los dos ejes de la barra en la dominada, o Claro. dónde se mide la profundidad del fondo, si en la parte, en la barra alta o en la barra baja de la paralela. Ujú. Son boludeces que muchas veces están un poco también en la cabeza del juez, porque muchas veces el juez también es entrenador, casi siempre, y que está bueno también estandarizar en, ok, sí, podemos discutir después, nos sentamos, nos tomamos un mote y discutimos si está o no, si esto es así o no, por qué, pero Debería acá ser en claro. este contexto, el reglamento obliga esto. Sí, de hecho hubieron como tres atletas que se les había anulado el levantamiento y después se lo tuvimos que validar. Y justamente se los validamos. Así que, bueno, y bueno, cuestión eso, muchas veces se tiene una perspectiva de no juzgar cosas que se tienen que jugar en los levantamientos. Bueno, puntualmente el caso de la sentadilla me parece que tendría que haber sido mucho más estricto, mucho mejor en cuanto a la profundidad, por lo menos las tandas que yo ofrecí, Claro. las anteriores creo que estuvieron bien. Em,
pero bueno, me tocó estar de juez central. El juez central, el reglamento dice que en general sus estándares están basados en la IPF, en la International Powerlifting Federation, y los estándares de la IPF indican tanto reglamentos para el cinturón, para el equipamiento o para el movimiento en sí y la coordinación de los jueces. El juez central no tiene por qué juecear la profundidad, no debe juecear profundidad. Claro. Porque cuando vos estás de frente muchas veces las sentadillas se ven válidas y cuando las ves de perfil no lo son, Claro. ¿se entiende? Que tiene que ver por la agrupación, por la distribución de las masas del atleta, por un montón de cosas. Por el ángulo de visión, Exactamente. Y bueno, cuestión, eso. Me tocó ser juez central. Lo que sí sigo viendo, mucho menos que el año pasado, por suerte, bueno, te lo mencionaba Jonah, que es una locura la mejora que tuvo el año pasado este, que si querés ahora hablas un poco de ese atleta puntual. Pero bueno, de resto vi muchos atletas, por suerte mucho menos que el año pasado, pero aún así seguí viendo que no respetaban los comandos, por ejemplo. La señal de rack en la sentadilla, me cansé de dar rojo, creo que solo por eso, sí, porque bajaron bien, cumplieron el comando de squat, hicieron todo bien, el agarre estaba bien, todo perfecto, y después resulta que cuando les voy a decir rack ya se están tirando sobre el rack. claro, Es un mal hábito que está en el entrenamiento, por eso mi consejo para los atletas y para los coaches es que hagan entrenar a sus atletas con comandos. ¿Sí? Mi chico, por ejemplo, nuevamente voy a mencionar el press de banca. Todos mis chicos en press de banca, por más que tengan que hacer más de una repetición, ponele cuando es una serie de 5 repeticiones, yo lo que suelo pautar es que la última repetición sea con comandos. ¿Se entiende? Entonces, sobre una serie plana, en sentadilla más fácil, sobre una serie plana sin la necesidad de matarte, podés estar cumpliendo los comandos de competición. claro. Así que bueno, Sí, otra aparte el hecho cosa, de leerse el reglamento, porque muchas veces que te daban nulas, vos veías, era obvio porque era nula y el atleta no tenía ni idea por qué se le habían dado nulas. Gente, hay que leer el reglamento. O sea, no nos hagamos los pelotudos. Ni la mitad de los atletas lo leen realmente. O sea, la mayoría de gente dice, es lo mismo de siempre. No es lo mismo de siempre las pelotas. Porque hay diferencias y por eso, mínimas. por eso pasó lo que pasó este torneo. Porque hay diferencias mínimas. Bueno, a ver, mucha gente dice, che, pero ¿por qué no me llamaron al podio? Porque tanqueaste, maestro. Eso está en el reglamento. Claro. Tenés que Otra leer. cosa, los atletas que blanquean no participan ni por podio ni por batir récords. O sea, si vos fuiste y tiraste 50 kilos de muscle up y blanqueaste la dominada, tus 50 kilos no son reconocidos como récord. ¿Entiendes? Tenés que ser un atleta all four. Sí, sí. Si no va a venir cualquier powerlifter y va a tirar 300 kilos de sentadilla. No va a ser un Blanqueó solo el más. muscle up y le validamos los 300 de sentadilla, ¿no? Se trata de un atleta all four de street lifting. Después, ahora si querés mencionar, entramos un poco en lo de Jonah como para suavizar. Otra cosa que se vio es, por ejemplo, que lo vi principalmente en las muñequeras. Esto tenía que ver un poco con el coordinador deportivo. Se estaban acomodando las muñequeras ya en la plataforma, ya en el tablado. Eso no se puede hacer. No, no. El único equipamiento que te puedes acomodar en plataforma es el cinturón lumbar, el cinturón de palanca o orillo. Ir con Si todo no, puesto. claro, O típica, te llaman y se empieza a poner la codera. No, maestro, eso ya tiene que estar hecho. Vos te tienen que ya llamar, tiene que vos ya estar tenés que puesto. estar hecho un soldadito con todo equipado para poner cinto, pimba y tirar. Listo. Claro, tenés que tener la Daisy acá, el mosquetón con la Daisy acá en la mano, pum, pasás por el cinto, te lo abrochás y te subís. O sea, tenés que tardar 15 segundos con toda la furia en ponerte. Exactamente. Bueno, eso y otra cosa que hubo, que para el año que viene o queremos cambiar, yo quiero poner el semáforo, que se usa en powerlifting, no se usa en el mundial de streetlifting, no se usa, por ejemplo. Me interesa poner el semáforo de 3 luces blancas con 3 luces rojas para la libertad de movimiento del juez principalmente y para que se valide mucho más fácil. O sea, el host lo va a ver, se va a notar y todo el público lo va a notar, ¿se entiende? Es mucho más fácil que levantar la tarjeta, es más perceptible. Sí, y aparte que tenés Eh, atletas entrenadores no, jueces que levantan la tarjeta más tarde, más antes, tenés algunos que el atleta es exactamente. listo con el cajón que ya está pelando tarjeta. Sí. Y bueno, el semáforo lo que tiene es que tiene un sistema que se puede coordinar para que vos tocaste, pero todavía no aparezca la luz hasta que todos los Claro, jueces hayan tocado. claro. Entonces sí o sí sale todo a la vez.
y no hay jueces dependientes de otros jueces, ¿entiendes? Claro, sí, eso también está bueno porque eso parece una boludez, pero muchas veces un juez está esperando a ver el veredicto del otro para ver si valida o no. Exactamente. Eso no puede Y no pasar. va por ahí. El juez tiene que pasar, tiene que tener, Vos tenés que estar seguro de lo que vos jueces. claro, o tener 3 jueces, pero que uno copie al otro es lo mismo que tener 2 jueces. Exactamente. Y entonces esto no solo eso, sino que nos va a permitir tener la tarjeta amarilla de VAR. Un juez levanta la tarjeta amarilla, se revisa el VAR y ese VAR no se le descuenta al atleta, porque es decisión del juez. Tiene que Claro, ver con sí. una duda, por Esto ejemplo, pasó bastante en la alfa. Muchas veces el juez mismo pedía VAR y pedía ese VAR y ese VAR el atleta no lo pierde, lo sigue teniendo porque no lo pidió ni su coach ni él mismo. claro, por Es ejemplo, una a cuestión Nelson más le personal pidieron de el él. VAR para sentadilla 3 veces. Ujú. ¿A quién? A Nelson. Yo le dije, hijo de puta, te están dando válidas, pero. Sí, Al pero claro, ampli. ya cuando ves que el juez va a revisar el VAR, prepárate para el siguiente tiro a hacerlo bien. Porque, Claro, sí, sí. No, y los hizo. bueno, Los pará, hizo. Lo peor es que los 3 igual, los 3 lo validaron, pero los 3 lo tuvieron que revisar. Yo le dije, hijo de puta, estás jugando con fuego. mi sentadilla también, mi primer sentadilla, la termino de hacer, el juez central levantó la blanca y se acercaron los jueces laterales a revisar la profundidad Claro, porque dije, no, la concha. ya, cuando Y ya para los lo 190 peor me es, salieron feo porque bajé la banda. lo peor es cuando viene el juez de mesa. Cuando viene el juez de Sí. mesa ya. Cuando ya hay 4 o 5 personas revisando el video y debatiendo, estás así. La Sí, concha de sí, tu madre, también. decime qué fue. Em, Así que bueno, eso. Iba a decir otra cosa. Ah, que nos va a permitir tener esa tarjeta amarilla. Tener una tarjeta de descalificación, hubo un poco de conducta antideportiva de parte de un atleta hacia un juez. Y yo no estaba en el momento, pero esto lo aclaro, si algún juez ve esto, recuerden que el reglamento indica que ustedes tienen la potestad de descalificar a quien quieran por conducta Te voy a antideportiva. preguntar qué es lo que pasó. Sí, sí, obvio. Un juez le dio un consejo a un atleta y ese atleta respondió un poco como yo hago lo que dice mi coach, pero un poco de mala manera, ¿viste? Yo hago lo que me dice mi entrenador, que está perfecto, vos tenés que hacer lo que dice tu entrenador, de hecho, pero también tenés que hacer lo que dice el reglamento si querés validar tu torneo. Claro. Así que bueno, fue como un poco de mala forma que se contestó, yo la verdad no estuve en el momento, me lo dijeron después, me lo dijeron 2 o 3 personas. Pero bueno, lo mismo pasó el año pasado con un entrenador que, bueno, tuvo un vocabulario un poco sucio y que podría haber sido descalificado. Yo en el momento no lo descalifiqué. Y este año, un atleta, creo que solo festejando, dijo una puteada, pero bueno, eso también puede ser motivo de descalificación. Así que bueno, porque capaz están muy, muy, no sé, acostumbrados a competir en plazas y claro, esto es un deporte de fuerza, ¿se entiende? Así que bueno, ese atleta que dijo un insulto es amigo, tengo muy buen trato con él. De igual manera se le advirtió que cuide el vocabulario. Así que bueno, eso. Eso nos va a permitir, este semáforo que viene a colación de esto, nos va a permitir poder tener otra tarjeta que sea de descalificación. Entonces es más fácil tener una tarjeta chiquita en el bolsillo, Claro. una para el VAR, otra para la descalificación, o para un strike que se puede hacer. Que tiene una tarjeta. Y sí. Por ejemplo, en powerlifting lo que se usa es primer y último aviso. Tipo, vos haces algo que es conducta antideportiva. Si no te volaste, tipo, si no te sacaste la pija en medio del torneo, eh, se te puede dar una advertencia y es la última. ¿Se entiende? Una vez que te dan la segunda advertencia, ya estás fuera del torneo, Sí, a ver, como en descalificado. muchos deportes tienen la amarilla y la roja, entonces. Tal cual, exactamente. Lo mismo sería acá. ¿Qué más te iba a decir? No, bueno, eso. Así que más que nada preparación, consejo o preparación para los atletas No, yo hago lo que a hizo. cumplir el... Se va a volver meme ahora. Eh, y bueno, ¿cómo es? Preparación, tanto coach como atleta, porque tampoco puede ser que yo vea a un chabón que no cumplió los comandos y que el mismo coach sea el que viene a preguntarme qué pasó. Y fue alevoso. Aparte ya la cara que yo ponía cuando tipo se da cuenta el atleta que no Claro. cumplió el comando. Así que bueno. Nada, pero es que, Eh, y reitero, bueno, habían. Así que, perdón.
pero reitero, porque esto es algo que realmente me rompe la bola, que pasa y pasa mucho, y es una estupidez. El reglamento lo tiene que saber de memoria, el entrenador se lo tiene que tener tatuado. O sea, tú como entrenador te tienes que saber de memoria el reglamento. Porque si bien un juez te dice que fue nulo, tenés que entender el qué y el por qué. Primero que nada eso. Y tenés que saber educar a tu atleta para que no tenga nulas. Entonces, como entrenador, tenés, para mí, en mi opinión, la obligación de saberte de memoria el reglamento. Como atleta te lo tenés que leer y conocer. Y léelo Exactamente. bien. No, lo mismo. No, pelotas. Léetelo bien. No, pero hago dominadas hace 10 años. Me chupo un huevo. En este reglamento las dominadas se validan así, así, así. Y las órdenes son esta y esta. Y se hace esto, esto y esto. Entonces, léetelo, porque vas a tirar la dominada más pesada del torneo y te la van a dar nula por una pelotudez y te vas a tener que joder. Entonces, Exactamente. lean el reglamento, porque yo me canso de decirlo y la cantidad de gente que no lo lee es estúpida. Realmente. Sí, sí, tal cual. Otra cosa, este torneo creo que hubieron menos atletas femeniles, que tiene que ver un poco con el team en sí que había venido el año pasado. Pero aún así hubieron atletas femeninas y hubieron distintas y muy fuertes, la verdad. Hubo una mejora, hay una atleta que te la escucha, la novia de Freixas, que creo que bajó de categoría de peso Pero yo- y batió los récords. No sé si bajó de categoría por miedo o por qué, pero resulta que batió récords de esa categoría y de la anterior en la que estaba. O sea, bajó de peso y ganó mucha fuerza. Así que, bien ahí. Eh, y hubieron de vuelta dos chicas que hicieron más up. El año pasado hubo una que hizo más up, pero no puedo validar ninguno. Este año creo que sí, validó alguno, la otra. Y bueno, la otra es Karen, que junto a Dani, tanto Karen Maciel como Daniel Casieri, tuvieron los dos levantamientos más grandes, más importantes del torneo. Y te diría que casi que hasta de la historia del streetlifting argentino. Y fueron los Las dos récords fechas. mundiales. Exactamente, dos récords mundiales no oficiales. Dani Casieri agarre en chin-ups 105 kilos, una locura, chabón. El prodigio, la suerte de juecear la pera y de ser bar de la pera. Y el momento de validar eso fue una locura, chabón. Sí, Todo el es hermoso. público, Yo sí, me pasó lo mismo, yo validé los primeros 100 válidos de Dani en su momento. clave, chabón. Ah, en el final. En el final. Final argentino, sí. Yo estaba de juez lateral Em, y fue también, es un momento de decir, la puta madre, qué bendición estar Es acá. un momento en el que vos tenés a menos de un metro al atleta, lo tenés pegado y ves la alegría, cómo explota todo el público, todo. Aparte estás más alto que el resto y como que ves todo, chabón, y ves como la gente se vuelve loca, es una locura. Ahí hubo un descuido, no de parte de Dani, Dani soltó la cadena del lastre, fue un descuido más que nada del cargador. Cuando los discos, hay discos grandes y hay algún disco chiquito al costado, es importante frenar los discos grandes como siempre y tratar de atajar el disco chico para poder sacarlo primero. Dani soltó la cadena, El disco chico. estaban los cuatro rojos y el disco de 5 cayó, rodó sobre el cajón y le cayó encima a un cargador, en Uh, el pie a un cargador. Se tuvo que sacar la zapatilla, creo que se puso hielo todo. Pero bueno, en el momento de la euforia poco nos dimos cuenta, se dieron cuenta los dos cargadores que lo acompañaban. Eh, y bueno, cuestión, después lo asistieron, está bien, creemos que está bien hoy por hoy. La verdad no le dolió tanto. tres dedos fracturados. Entre, Sí, sí, entre que el disco fue rodando y no cayó desde la máxima altura, sino que primero cayó en el cajón y todo eso, bueno, más o menos zafó, no fue tan grave. Así que bueno, eso es más que nada atención de parte del cargador, ¿se entiende? Porque vos como atleta, una vez que te sacas la cadena, no te pones a atajar los discos, No, ¿se y aparte entiende? en ese momento lo que menos estaba pensando Dani en la cadena, o sea, estaba sacando la cadena mientras esperaba Eh, lo que iba haciendo los jueces. sí, fue como memoria muscular, tipo, lo desenganchó y la sacó. Sí, sí. Eh, Así que bueno. Y bueno, el otro levantamiento son los 22,5, de vuelta récord no oficial del mundo de Karen, que aparte los levantó como que podía pelear 25, ¿se entiende? Y para mí para Em, 23 estaba, sí. para 23,75 estaba, seguramente. Em, pero bueno, el récord del mundo oficial está en 17,5 y en otras compes se han hecho 20. Y así que bueno, queríamos sí o sí ir por más de 20 Claro. como segundo, como tercer tiro. Hizo 17,5, de hecho, récord del mundo, igualando el récord. 20 batiendo, que ya se hizo en otros torneos, y 22 que es hasta donde yo sé el único registro de 22,5 que hay de esa categoría. Que además es récord nacional absoluto, lo mismo que los 105 de Dani. Ah, bueno, sí. O sea, Eh, cuando o no sea, ya si es nadie récord del mundo, más, ¿cómo no va a ser?
Nacional absoluto, batiendo el antiguo récord de Poppy que era de 20 kilos, que está desde hace como 4 años. Hace un mundial que está ese récord. ¿verdad? 20 kilos en anillas de Florencia, ¿no? Cabrera. Poppy. Sí. Poppy. Papi. Poppy Calisthenics. Bueno, después de tanto tiempo ese récord, Karen vino y lo batió, digamos. Ahora falta oficializarlo en el mundial, nada más. Un ¿Verdad? caminito largo. Pero bueno, esos son los dos mejores levantamientos. Creo que el año pasado el mayor levantamiento fue, bueno, también los 17,5 de Karen y los 250 de Terzano, que es récord nacional absoluto de sentadilla en street lifting, si no me equivoco. Sí. Sí, 250, que aparte Laura que farmeó ese levantamiento fue una locura. Después Encima en fondo, se blanquea la sentadilla el pelado. sí, eso fue lo que le dio más Laura. Hizo 230, se lo di nulo por profundidad. 240, nulo por profundidad. 250, o sea, el chabón no le jugó la cabeza para nada. Tipo, él ya No lo sabía lo que leí, iba a hacer. bajó. Yo estuve al lado de esa repetición, Pero lo que bajó, chabón. bajó. O sea, dijo, ¿sabés? ¿Querés Fue, que baje? Tomá. Dale, toma, un poquito más. porque el chabón no mantuvo peso, no cago ni uno. Tipo, No, 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 no. él sabía de lo que era capaz. Y Sí, no le sí. jugó en contra tener dos rojas, o dos Encima nulos. estaba re tranquilo. Tipo, fue Estaba como, re disfrutando el chabón. listo, ya está, estamos muchachos, listo, nos vamos a comer un asado, no sé, estaba re pancho, chao. Sí, chabón. Pero, Y después hizo un videazo que lo subió a YouTube. Y bueno, otra cosa, Freisa, felicitarlo porque tuvo su revancha con los fondos y la rompió. La rompió. Se sacó la espinita de los 140. Creo que validó 142 este año. sí, me parece que sí. 100 o 145 por ahí. Sí, sí, así No que, estoy seguro. Así que bueno, re bien. Y después, otro atleta que si querés hablar vos, que es otra alegría del torneo, Jonas Rosen, que creo que es el atleta. De hecho, está mencionado en las publicaciones tanto Alex como él, como si fuera una especie de revelación, atleta revelación, en el sentido de que Jonas probablemente es uno de los atletas que más mejora tuvo de un torneo al otro, sí, y Alex es un atleta que sorprendió, que no era conocido en el streetlifting, y vino y podió en la menos 73, de segundo puesto, arrasando gente que ya llevaba mucho tiempo sí, haciendo. sí. Jonas dio por primera vez en la Alpha Dark Cup del año pasado. Era su primera competencia. Yo ya había dado con él un par de veces, pero nunca lo había visto en persona, lo conocía bien en persona. Ya habíamos hablado alguna que otra vez por las redes, me había preguntado un par de cosas. Y ya de entrada tenía mucho nivel como atleta. De entrada, de base entró con 20, 75, 105, no me acuerdo si se llegó a validar, pero blanqueó la sentadilla. Metió 3 intentos con 170 y falló los 3. Nulos por Sí, tenía. poco de profundidad y por contra movimiento. Tenía mucho la maña de hacer un doble movimiento, tipo un pequeño saltito antes de empezar a bajar. Después de Aparte eso, partía con las rodillas flexionadas él ya. exactamente. Eso es lo que lo hacía. Bueno, después fue a la Alpha, no, a la Rampage de ese mismo año y después empezó a preparar conmigo. Empezó a preparar conmigo en mediados de diciembre. Ahora mismo en la última alfa tiró todo con margen, 25 de muscle, o sea, ya le metió 5 kilos al muscle. Hermosos. 85 de dominada, ya le metió 10 kilos a la dominada, ya tenemos 15 kilos de mejora. 110 al fondo, que estaba para 120, ahí ya tenemos 5 kilos más oficiales. Y 185 a la sentadilla, que estaba para 192. Entonces, Sí. entre todos ya le metió. Tiene el Eh, récord nacional de masa, creo, en su Nacional categoría. más rápida y dominada de la menos 87. Y dominada en la menos 80. Y, Sí, sí, eh, y nada, mejoró como 40 kilos total. Con margen en todo. sí. Y ningún ejercicio fue el límite. Fue con margen en todo. Sí, sí, sí. Principalmente por el tema Y que tengo, que si los que hayan visto su video, que les recomiendo que vayan a ver, se dan cuenta que le agarró un calambre de la san puta empezando los fondos, pero vayan a verlo bien el video y van a ver bien. Pero sí, la mejora que tuvo. consejo, vayan a ver toda la preparación y el video del torneo. Mi consejo. Sí, sí. Pero la mejora que Em, tuvo fue increíble. Y nada, ahora estamos de nuevo, va a empezar ahora un periodo de mucho volumen y mucha base para prepararse para fin de año. Pero sí, excelente. la idea es este año buscar los 100 kilos de dominada. Uf, excelente. Está teniendo una mejora increíble. Bueno, nada, felicitarlo porque literalmente es como un atleta revelación que tuvo este Sí, torneo. Em,
¿Y qué te iba a decir? Nada, eso. Sinceramente creo que Jonah representa un poco el estándar de atleta que pide la alfa. No importa que sea él ganó su categoría, pero no necesariamente ganar su categoría. Me refiero a la prolijidad que tiene como atleta. Bueno, uno que ¿Entendés? quiero destacar, hablando de prolijidad, fue Maxi, uno de mis pibes. Sí, Solamente tuvo 2 nulas en toda la competencia, y una fue por orden. Falló un claro. solo fondo, los muscle, todos limpios, todos adentro. Las pull, todas adentro. Los fondos falló uno solo, pero porque se calentó. Porque fuimos con 70 y el chabón de cabeza le mandó 80 y no me Claro. consultó y no podíamos cambiar el tiro. Y la primera que no la validó porque se pasó de roja y volvió antes de que le dieran la orden. Pero me dijo, apenas empezamos, él también es el amigo, apenas empezamos, me dice, yo hoy quiero un 12 de 12. Viene con eso en la cabeza. Y fue muy de a poquito y metió PR en casi todo. Y fue re bien, así que eso también, o sea, está bueno. Porque hay atletas que lograron llegar a eso. Es más, creo que, bueno, Emma Carrera no. Sí, Emma Carrera de SIC metió un 12 de 12. Épico. No sé cuántos Sí, atletas ese metieron 12 IC de es 12 en esta, la verdad. Yo, como siempre, muy lejos del 12-12, eso yo no sé lo que es, no sé lo que significa. Y una curiosidad que vimos es que mis atletas, ahora que lo vivimos con Aus, en el torneo de Power que tuve este sábado, mis atletas compitieron en Power el sábado pasado. Eh, Tanto Karen como atleta femenina de Eleven y Aus como atleta femenina, Aus hizo 8 de 9 y el fallo que tuvimos fue por una cuestión ahí del momento que ahora explico. Y Maciel tuvo 11 de 12, si no me equivoco. Falló un fondo con 60 que no la hundió encima, sino que lo pudo estar peleando, peleando, peleando y bueno, después se cayó. Aún así yo la veo capaz, con unas coderas de su talle, creo que la veo capaz de tirar 60 de fondos. Porque esas coderas le quedan grandes. Son tipo como para, no sé, para un pibe liviano, un pibe de las 6'6". Y ella es una mujer de las 52, para que se vea la diferencia. Así que, bueno, bastante prolijo ese torneo por su parte. Rama tuvo sorprendentemente un torneo de powerlifting, también fue 8 de 9. El gordo le fue re bien, mi amigo, una No, pasada. Quiero decir, fue 7 de 9, pero por una lesión del peso muerto, si no el peso muerto subía. claro. Eh, sí, sí, la rompió. No, y bueno, es que pasa Eh, siempre. Cuando uno se autocoachea, se la juega mucho más y termina repercutiendo más nulas. no, olvídate, yo como siempre bardeando. Eh, No, pero igual es pero algo que bueno, yo soy te fijas, la mayoría de atletas que se autocoachean tienden a tener más rojas. más roja, exactamente. A nivel mundial incluso. Sí, de hecho tuve Algo dos interesante. másteres válidos. Creo que tuve dos másteres válidos, una dominada válida, un fondo válido y dos sentadillas válidas. Eh, Pasaron cosas. Bueno, de hecho, de dominadas hice el segundo tiro, lo fallé y el tercero no fui, lo mismo que los fondos. Claro. Hice el segundo tiro, lo fallé y al tercero no fui. Pero bueno, el fondo por fuerza mayor, en parte. Sí, de fondo para evitar la Em, verdad, porque. sí, la dominada me pesó, yo ya venía cansado, yo sabía que no tuve, ¿cómo se dice? Los entrenamientos que tendría que haber tenido. Claro. Por mambos más personales, en parte irresponsabilidades más propias, o la toma de decisiones que los lleva a uno a perder entrenamientos. Y estamos hablando de un torneo importante. Yo Claro. capaz, yo capaz en parte me siento en esta categoría en Argentina, me siento un poco cómodo y cosa que está mal. Tipo, vos tenés que forzarte a seguir mejorando, porque la idea sería apuntar afuera. Por eso ahora nos Así que vamos a bueno, Chile. por eso ahora nos vamos a Chile. Aún así considero que yo por lo menos gané y no tuve riesgo de perder. Es decir, el segundo puesto, si validaba 225 kilos de sentadilla, aún así quedaba segundo. Claro, ¿Se entiende? O sea, no estuvo cerca, no estuvo tan cerca. claro. Y el resto de atletas un poco lo mismo, o sea, hay una brecha. Em, bueno, por eso digo que yo aún así me siento capaz de más de 400 de total. Y espero poder validarlo pronto. Bueno, cuestión, se vienen un montón de cosas para el alfa. Hubieron cosas buenas, hubieron cosas malas como las que contamos, como cosas tan buenas como el levantamiento de Dani, la llegada de Alex.
que ahora se va a tomar un tiempito del street, el levantamiento de Karen, la mejora de Jonah, eh, otra atleta femenina haciendo más setup, nuevas atletas femeninas, nuevos récords, muchas más exigencias, o sea, hubieron un montón de cosas interesantísimas y claramente pareciera que se dobló la apuesta en esta alfa en cuanto al nivel de los atletas y eso es lo que buscamos, que cada vez el atleta argentino se vea forzado a mejorar más y más, no solo en kilos, sino en cuanto a pulir un reglamento, una competición realmente prolija, una competición competente. Así que bueno, hubieron un montón de sorpresas esta alfa y fue genial. Estamos agradecidísimos, por lo menos yo, con el street lifting, con los atletas de street lifting, la están rompiendo. No, lo Y para el año que viene hay un montón de planes, como ya fue, lo voy a spoilear, de última se enoja Tommy, clasificatorios y cosas más picantes como traer más atletas de afuera. Pero bueno, mencionar a Franco y a Jera que la rompieron, torneazo, altos kilos, Jera como siempre cerca de blanquear, es de los míos. Abre @9 el hijo de puta. @10 abrimos la dominada. Los dos, boludo, los dos abrimos la dominada pesadísima para nosotros mismos. Cualquier cosa. Bueno, de hecho, Jera hizo dominada 52 y medio, nula. Segundo, 52 y medio, nula. Tercero, cambió la garra de supino, vale. Chabón. Soy yo literal. Muy jugado, muy jugado. Pero bueno, ahora sí. Y Franco que la rompió y que se ganó un iPhone zarpado. Después se emocionó. Así frío como lo ven en el torneo. Después resulta que se emocionó. Un tipazo. Así que bueno, ¿querías decir algo? Te corté. Sí, creo que decíamos que para mí la alfa, de la primera a la segunda, tuvo un gran salto desde el punto de vista de los atletas en lo que es los kilos, y para mí de la segunda a la tercera va a haber un gran salto en lo que es la calidad técnica. Sí, sí, porque ya se estuvo viendo que no es joda. Y no. Así que bueno, van a haber seguramente modificaciones, lo aviso acá, el que se entera se entera. En el reglamento, como ya lo estoy hablando con vos, Tommy, la categoría de edad, probablemente el equipamiento, la vestimenta del atleta y lo que dije esto de las tarjetas y las luces, que esperemos podamos hacerlo. Estoy pensando también en usar. Ah, una mención, un detalle, chabón. Creo que es el primer torneo de Argentina de street lifting en el que se utiliza un combo rack para la sentadilla. Capaz el atleta no difiere tanto lo que es un combo rack de una jaula o de una gavia de esas fijas que no es regulable la altura, pero para la agilidad del torneo, la organización y los cargadores es una diferencia de la puta madre. Otra Sí. cosa, eso. Agradecerle a los cargadores que la rompieron, estuvieron a full todo el tiempo cuidando a los atletas. Un atleta se golpeó sin querer, fue un error mínimo. Esperemos que esté bien, que se le cayó un disco de 10 en la tibia y le peló la piel. No. Pero bueno, aún así, la agilidad de tener un combo rack, la primera vez que en street lifting se usa un combo rack en sentadilla en Argentina, si no me equivoco. Para el año que viene queremos obviamente lo mismo o mejor, no sabemos de dónde vamos a sacar discos, porque queremos estar cada vez más cerca de que todos los atletas puedan calentar con calibrados, Una que haya tonelada mucho de más. segment, ¿viste? Sí, 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 ojalá. Y que haya mucho más espacio. O sea, tenemos planes grosos, como no sé si alguien sabe cómo son los torneos de weightlifting, tipo a nivel internacional. Sí, Cada obvio, atleta sabemos, tiene ¿no? Ayer me fui a Asia al Panamericano. la concha de madre. Nunca viste un torneo olímpico, una olimpiada de, de weightlifting. Bueno, cada atleta tiene su tablado, su barra y sus discos. Claro, sí. Eso obviamente no va a pasar acá, porque no vamos a conseguir, que son 8 atletas por tanda, vamos a conseguir 8 racks amurados 8 racks, 8 con, paralelas, 8 barras sí, tal cual. y 200 kilos por atleta, por la duda. Pero está en los planes más adelante de lograr lo más parecido a eso posible, que el atleta y el coach se sientan que están cada uno sin perder el ambiente familiar, pero que cada uno tenga las comodidades que No, debe lo que sí tener. se podría capaz es uno por equipo. Ahí te la simplifica. Sí, eso estaría genial, eso ya sería un top. Porque encima los pibes cuando son Eh, el mismo equipo calientan juntos. Yo los míos los tenía compartiendo barrio, compartiendo rack y era ayúdense entre ustedes, me rompan las bolas. Eso sí. bueno, las barras de calentamiento hay que intentar mejorar un poquito eso. Habían barras con rulemanes
y gente calentando sentadilla con esas barras, que yo no me percaté antes. Eh, que son detalles menores, pero que Sí, obvio, obviamente obvio. Alfa Eso pasa con los torneos de queremos Power, pero mejorar. está bueno también hilar fino para buscar la máxima expresión de lo que sería una La competencia. perfección, así como le exigimos al atleta ser un atleta técnico, prolijo, competente, educado, lo lógico, obviamente también queremos exigencias para el lado organizativo. Claro, sí, sí. Es decir, mejorar, brindarle todo lo mejor al atleta, todo lo que se pueda. Consideramos que en premios lo hicimos el año pasado y este también. Hubieron 2 atletas femeninas clasificadas a un torneo que es exclusivamente de atletas femeninas, que se va a hacer en Chile el año que viene. Como para que crezca un poco porque siguen siendo pocas las atletas. Y yo siempre dije, el street lifting argentino siempre destacó más por sus atletas femeninas. El único top internacional que tenemos es Dani Casieri de los hombres. Y ese. Después en la historia del street lifting hay más atletas mujeres, mucho más destacadas. Bueno, más destacadas. Y las vas a ir viendo seguramente, y aún así siguen siendo pocas en los torneos. Así que bueno, el año que viene no pienso competir. Me van a matar, chabón. Anda al Chile, vos, que te jodé. Yo saco hoy el No, pasaje. voy a... ¿Cuándo? Hoy saco el pasaje. Yo. Cheto, después te paso la plata. Dale. Sácame. No, igual Karen tiene que ir. Y vos también. Así Vamos. que, sí, obviamente yo tengo que ir como coach. Y como atleta. Chabón, no sé lo que le va a pasar a mi pectoral. Bueno, eso es tema para otro momento, no otro capítulo. Tengo el pectoral matado, chabón, no sé cómo me voy a preparar. Pero lo tienes matado desde 2018, pajero. No, desde 2022 seguro. 2023, Yo 2024. te conocí con el pectoral hecho mío. No, amigo, yo tenía los hombros hechos mierda. Y ese pectoral hecho mierda por culpa de los hombros. Y pues, probablemente. Es verdad. Sí, bueno, vamos a ver qué le pasa a mi pectoral. Yo estoy dispuesto a prepararme. Hoy iba a ir a entrenar, se complicó. Sí, pasaron cosas. Tengo que recibir un pedido aparte que todavía no llegó. Estoy renegando, bueno, cuestión. Aparte que estoy cagado a palo. Bueno, el team viene bien, viene bien. Voy a ver cuándo creo contenido. Un día de estos. Pero por ahora los atletas. No, tenés que ponerte también, la gente no sabe, pero así como yo tengo tele, este tiene Eleven. Pasa que ¿Viste no que lo suena parecido? pajero, pero Eh, tenés que ponerte sí, también bueno. algo de Eleven atrás, bola. Sí, después mando a hacer un póster gigante. Un cuadro voy a hacer, no un Nunca póster. las estas mierdas, ¿eh? No, pero por eso. Vamos a mandar a poner un cuadro. Así que bueno, recontra contento. Creo que los atletas ya juntan como 22 medallas. Sí, una, Todos mis atletas que han competido en algún momento, sin contar las mías. Así que bien, bien, se vienen cositas. bueno, veamos. Se vienen Felicidades. cositas. Gracias, amigo, y felicidades a vos también. Veamos. ¿Querés decir algo más? ¿Querés contar algo personal? ¿Aportar alguna crítica? Decir que hay que cambiar o algo. La verdad, una mierda la competencia. No, mentira. No, creo que a los atletas ya le dimos bastante con un caño. No, El torneo tiene cosas estuvo bueno. Para futuro, sí, o sea, como siempre. Para el atleta, tenemos ese reglamento en manga de hijos de puta. Y para lo que es la organización, sí, lo único que vi en el juego fue eso, que había veces que los jueces no estaban seguros del reglamento de alguna cosa porque lo tenían en su cabeza, estaban comparando con reglas de torneos anteriores y había confusión con eso. Y que yo estaba seguro de que era así porque me sé el reglamento de memoria porque es un reglamento que viene en la final, entonces como que en mi cabeza sectorizo bien, esto es de tal federación, esto de tal otra, y para mí hubo un poco de confusión con eso, pero fuera de eso, Sí, cambia lo de la rodilla en el fondo, por ejemplo. O sea, acá en la alfa no se hace fondo arrodillado. En la final está permitido. Creo que sigue permitido. sí, Sí. por eso son cambios muy mínimos, que la gente dice, no, yo ya sé cómo se ve un fondo válido. No, flaco, porque no tenés ni idea cuántas cosas se tienen que ver en un juego. La gente, juego 90, la Jota. Juego 90, el cinto, la mirada, el control de la carga, la presión de rodillas, las órdenes, el cajón, la distancia, el equipamiento, que esté bien colocado, que esté aprobado, la remera dentro del cinturón.
Son un montón de boludeces que si vos no lees el reglamento no vas a saber. Y algo que pueden hacer los atletas, sobre todo los que se autocoachen, es leer el reglamento, ver los videos que hacen, o incluso hagan este ejercicio con su entrenador, o hagan ustedes cuando le manden los videos a su entrenador, ver el video y preguntarse a sí mismo, ¿es válido esto? Según estos 10 estándares que tiene que respetar para ser válido. Y entrenar en base a eso. ¿Cómo? Y entrenar en base a eso. Entrenar en base a eso, entrenar cómo vas a competir. Es así. Exactamente. No puedes pretender en entrenamiento revolear la barra y después en competición que te salga bien. No, entrenar cómo vas a competir. Es así. Además, por cómo funciona el cerebro cuando aprendes a hacer un movimiento. Siempre el mismo ejemplo. Cada vez que haces un movimiento, el cerebro agarra, saca un folio y dice, bueno, la dominada se hace así. Cada vez que haces una dominada, se está corrigiendo eso. Entonces, si vos haces 1000 dominadas de una forma y en la competencia te la piden de una forma diferente, la 1001 no va a ser completamente diferente. Va a ser lo más parecido posible a las últimas 1000. Entonces, tratá de hacer 1000 dominadas buenas para que la 1001 te salga bien sin pensarlo. Exactamente. Otra cosa que tenemos que modificar, mejorar para la siguiente alfa, es la altura de la barra de dominados. Tiene que ser sí. más alta. Ya. Más alta. Ahora tiene que ser más alta, 40. Sí, tal cual. Iba a ser más alta porque la estructura iba a ser diferente. Iba a ser un triángulo que arriba soportaba la barra. No. Pero al final no. Y bueno, lo vamos a mejorar para la próxima alfa. Buenísimo. Así que bueno, me gustaría que cuente un poco su experiencia. En realidad me gustaría traer al podcast y que hable desde su vida de atleta y como coach. Gonza Javier, era una entrevista a mí, viste, yo seleccionaba a alguien. Gonza Javier y Jonas Russell. Sí, estaría bueno. Ahora tenemos que traer a Franco, vamos a volver. Ahora ya abrimos el Instagram del podcast, que te lo vamos a dejar acá abajo, para que nos puedan ir a seguir y ahí van a poder ver los clips, videos, podcasts más antiguos que mucha gente olvidó que existen, pero que están buenísimos. Van a tener ahí toda la información. Y vamos a empezar a volver más con las entrevistas. Así que déjenos acá abajo a quienes quieren que traigamos. Vamos a empezar a poner las pilas para traer por lo menos capítulo por medio de alguna entrevista, idealmente varias entrevistas seguidas. Pero no vamos a dejar este formato donde estamos solamente nosotros dos rompiendo las pelotas porque nos gusta mucho y porque es más fácil de hacer. No saben lo que cuesta coordinar entrevistas. A veces somos gente desocupada. Pero bueno. Me parece que eso sería todo por hoy. Ya no sé si querés decir algo más. No, creo que estamos. Con eso. Estamos entonces, como siempre. Si quieren que alguno de los dos nos entrenemos, tienen el link de nuestras redes sociales acá abajo. Nos escriben para formar parte de TLB o para formar parte de Eleven. Les vamos a dejar acá al final del video otros capítulos que estoy seguro que les van a gustar y nos vemos en futuros torneos.